Bueno, el tema que me corresponde a mí es la fe. En el público, ¿quién me dice qué es la fe? A ver, ¿quién levanta la mano? Don Héctor. Miren, don Héctor me anima. O sea, extraordinario tener en el público, cuando somos predicadores, alguien como, démosle un aplauso a don Héctor, así deben ser, ¿cierto? Él me hace barra y todo. Muy bien. Don Héctor, ¿qué es la fe? Bueno. Muy buena respuesta. Muy buena, es la respuesta bíblica, de hecho. ¿Alguien más? Tener mi confianza en el Señor. Muy bien. Muy bien, vino a la serie, ¿cierto? De todo nos ayuda bien. ¿Listo? Vane. Creer sin ver. Muy bien, ¿no? Están muy bíblicos, Dice, es pues la fe, la certeza. ¿Qué es la certeza? Lo que yo estoy seguro que estoy esperando. Yo les quiero preguntar, ¿de qué están seguros que están esperando? ¿Están esperando dolor? Porque a veces no crean que no. A veces estamos esperando una tragedia. A veces estamos esperando que nos pongan los cachos. ¿Sí? A veces estamos esperando esas cosas. A veces estamos esperando que nos echen del trabajo. A veces estamos esperando no las mejores cosas. Y eso es fe. ¿Qué está esperando? Y lo peor es que lo que esperamos, dice la Biblia, llega. Entonces el Señor quiere enseñarnos que la fe correcta es la certeza de esperar no lo que el enemigo nos dice, sino lo que Dios quiere que esperemos. Es pues la fe, la seguridad de lo que yo espero y la convicción, o sea, yo estoy convencido de lo que no veo. Son realidades no existentes ante mis ojos, pero son realidades existentes en el mundo espiritual. Y miren, en el mundo espiritual hay muchas cosas que yo no veo, que están pasando, pero Dios sí las está viendo. ¿Sí? Entonces hay cosas que no veo, pero son más determinantes que las que veo. La fe se trata de algo invisible a mis ojos, pero que es más poderoso, porque por la fe fue creado todo lo que no se ve. Entonces a veces, ¿por qué creamos cosas malas en nuestra vida? Porque tenemos una fe no en Dios y en lo que dice su palabra, sino en nuestras películas y en lo que Satanás ha venido metiendo en mi cabeza. Entonces, hay varios enemigos de la fe, dos principales. El primero, la duda. Hemos hablado mucho de Eva hoy. Y cómo Satanás le dijo con que Dios te ha dicho. ¿Sí? O sea, ¿qué cuestionó? ¿Por qué? ¿Qué quiere cuestionar Satanás? La fe en lo correcto. Porque lo correcto me hace bien. Porque nada de lo que venga de Dios me hace daño. Con que Dios te ha dicho, ¿sí? Que perdones. Porque Dios nos dice que perdonemos al que nos hace daño. Y Satanás le dice, no, pero usted con lo que está sufriendo, pídale que esa rata podrida arda como usted está ardiendo de dolor. Eso es lo que nos dice Satanás. ¿Sí? Con que Dios le ha dicho que perdone, no, que arda, que le duela. Eso es lo que dice Satanás. El que cuestiona, el con que Dios te ha dicho. Y Dios nos dice, no, perdona. Te va a ir mejor si perdonas. Si tú deseas que esa persona le vaya mal y que pague, pareciera que uno siente un fresquito. Pues yo no sé ustedes, yo sí. Sí, entonces uno, ay, así, rico, Señor. Yo así quería ver lo que pagaron. Sí, en mi humanidad. Pero Dios dice, no te trae nada bueno. Perdona. Te sacia tu carne, pero te daña. Perdona. Entonces Satanás a los jóvenes les dice,
Sí, la serpiente tortuosa y veloz es un demonio que es rápido. Cuando los pelados o en el adulterio, ¿sí? Que es rápida. Y eso es una mirada y ¡pa! Ahí quedó la vaina. Si uno dice, ¿en qué momento? O los hijos de uno en un momento, un video, y uno estaba ahí y uno dice, ¿a qué horas? ¿Sí? ¿Les ha pasado? Es un demonio y es rápido. Y Satanás, ¿qué dice? ¿Qué le dice? No, pero una miradita. ¿Con qué Dios te ha dicho que no mires? Ay, no, Dios sí es aburrido. No se le van a infectar los ojos. ¿Sí? Todo el tiempo él vive cuestionando ¿qué? Lo que Dios nos ha dicho. Porque lo que Dios nos dice a veces es el camino angosto. Miren, a veces a mí Dios me dice unas cosas y yo le digo, ay, no me pida eso, es horrible. Pero después que viene, un camino ancho. En cambio, a veces Satanás le dice a uno, no, eso coja el camino ancho. Pero después que viene, un camino angosto. Entonces, el primer enemigo de la fe, ¿cuál es? La duda. En lo que Dios me aconseja. Ay, con que Dios le ha dicho que se dé esos permisos, ¿sí? De tener intimidad emocional con ese compañero de trabajo, más que con su esposo. Eso no pasa nada. Sí, esas son las cosas que Satanás nos dice, con que Dios te ha dicho. Entonces, lo primero que él siembra es la duda. Y lo segundo, hay un pasaje que está en la parábola de los talentos en Mateo 25 y dice que Dios le dio varios talentos. A uno le dio 5, a otro le dio 2, a otro le dio 1. A los que le dio 2 y 5 los multiplicaron. Ganaron. ¿Cuáles fueron las consecuencias? Ellos tuvieron fe. ¿Cuáles fueron las consecuencias de la fe? Ganaron. La fe en lo que Dios es y en lo que Dios me dice siempre me hace ganar. Nunca soy un perdedor. Nunca. Cuando yo le creo a Dios y a lo que Él me dice, nunca soy un perdedor. Así me hagan lo que me hagan. Y así haya a mi alrededor gente que me haga daño. Nunca soy un perdedor. Apréndanselo. Nunca el que le tiene fe a Dios es un perdedor. Siempre ganamos cuando le creemos a Dios. Siempre. Así usted parezca, no voy a decir la palabra para no ofenderlos, porque yo soy santanderiana y en mi casa hablo de esa manera, ¿sí? Pero aquí no, porque es el púlpito. Entonces, así, ¿cierto? Pero no es el parecer de Dios. Me va bien cuando oigo a Dios. Entonces, ellos ganaron y tuvieron gozo. ¿Cuál es la consecuencia de creerle a Dios y no a Satanás? Gozo y ganar. Yo estoy alegre. Ay, sí, perdoné y pareció terrible y yo quedé como pero yo al final, ¿cuál fue yo quedé contenta? ¿Sí? Cuando yo escucho a Dios, yo quedo contento. Pero hubo uno, dice el versículo 24, y aquí vamos a descubrir la clave para tener fe. Ustedes han escuchado personas o aquí hay alguno que dice, ay Patricia, yo quiero tener más fe, levante la mano. Uy, que yo quiero creer más a Dios. ¿Hay algunos? Sí, hay varios, ¿cierto? Bueno, les voy a decir la clave. Las personas piensan que es, yo quiero tener más fe, como repeticiones positivas, ¿no? Dame más fe, dame más fe, dame más fe. No, la Biblia no dice eso. Les voy a dar el secreto para crecer en la fe. Dice Mateo, en el versículo 24, Mateo 25, versículo 24, pero llegando también al que había recibido un talento, dijo, Señor, te conocía. Escuchen esta palabra, ¿cómo sonó? Te conocía. Es súper importante. Que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Imagínense. El que recibió un talento no multiplicó ni tuvo alegría. Pero ¿cuál era el problema de él? Que tenía un concepto equivocado de Dios. Creía que Dios, cuando alguien recoge donde no siembra, es un ladrón. ¿Y saben quién es ladrón? Satanás. Y a veces nosotros, los hijos de Dios, pensamos que Dios se parece a Satanás, que es duro, que es cruel, que me manda castigos.
que cuando a mí me traicionan, Él se queda como si nada, que me pisoteen. A veces nosotros creemos en el Dios que nos han enseñado las experiencias y otros. Y este hombre creía que Dios era un hombre duro y que recogía donde no sembraba. Y dice, entonces, ¿cuál es la clave de la fe? Que lo dijo Adrianita. ¿Cuál fue, Adrianita? Que ya vino a toda la serie. ¿Cuál fue? Tener un concepto correcto de Dios. Si usted quiere crecer en la fe, conozca a Dios. Conózcalo. Y a Dios se conoce de forma personal, de forma sencilla. Cuando uno está en circunstancias difíciles, cuando estamos atravesando una situación difícil, la que sea, ¿sí? Y uno le dice, Señor, yo le pido que usted me responda. Y a veces, y pareciera que no son espirituales, mire, cuando yo estoy brava, que me hacen algo, ustedes vieran cómo lloro, después yo me arrepiento. Pero lo primero que me sale es, Señor, si ve y le pido que ya mismo haga algo, pero así le oro al Señor. Y ustedes vieran que Dios lo hace. Yo le digo, bien hecho. Y después le digo, perdóneme, pero a ver, me arrepiento a veces de ser tan grosera, pero se me salió, ¿sí? ¿Y saben qué siento, qué he aprendido yo? Que Él me responde y que yo soy la niña de sus ojos, porque yo lo he conocido. Y no es en espiritualidad, eso es inmadureces. Pero a veces mis hijos son inmaduros y yo les respondo, porque no se trata de lo perfecto que seamos, se trata de que Él nos ama. Entonces, conozca al Señor, conózcalo. Ay, es que estoy deprimido, conózcalo en su depresión. Es que me traicionaron, es que mi esposo se fue, me puso los cachos. Eso es berraquísimo, ¿sí o no? Las que lo han vivido, terrible. Atrévase a conocer a Dios. Señor, no me va a doler. Tú vas a guardar mi corazón. Esto no me va a destruir. Las estadísticas dicen que esto destruye y vuelve a una mujer de psicólogo. No, yo no creo en las estadísticas. Tú eres un Dios de imposibles. Yo quiero conocerte, Señor. Así es que uno conoce a Dios en la vida real, en las circunstancias reales. Entonces, si ustedes quieren crecer en la fe, ¿qué tienen que hacer? Conocer a Dios. Así de sencillo, ¿cierto? Dice, por lo cual tuve miedo. Es el segundo enemigo de la fe. Tuve miedo. ¿Y por qué tenemos miedo? Porque no conocemos a Dios. Dice la Biblia que el perfecto amor echa fuera el temor. Le tenemos miedo al abandono, le tenemos miedo al fracaso, le tenemos miedo a tomar una mala decisión, le tenemos miedo a equivocarnos. ¿Por qué? Entre más miedosa es una persona, menos amada ha sido. Y por eso es más insegura. Pero entre más yo conozco a Dios, ¿cierto? Menos miedo. Hay un versículo que me encanta que dice, ¿por qué le temes a los reproches y a los insultos de los hombres? Y te has olvidado de mí, que soy tu hacedor, que te consuela. ¿Saben por qué le tememos a las cosas? Porque nuestro corazón son más grandes que Dios. Cuando yo conozco a Dios, yo le digo, Señor, mire, me la está montando. A usted no le queda pequeño. Me hace el favor, Señor, y lo corrige. Entonces, es pequeñito para usted. Para mí es grande, pero pile, Señor, yo sé quién es usted. Pero yo tengo que conocer a Dios. ¿Pero por qué le tenemos miedo a tantas cosas? Porque no conocemos al Señor. Y a la enfermedad le tenemos miedo, a la muerte le tenemos miedo, porque no conocemos al Señor. Y dice entonces, ¿cuáles son las consecuencias de no tener una fe según la verdad? ¿Qué le pasó a este hombre? Le dice acá, por tanto debía saber, bueno, primero le pegaron una vaciada en el versículo 28. Quítenle lo que tenían y désenlo a otros. ¿Saben cuál es la consecuencia de la ausencia de conocimiento de Dios? Que se nos es quitado lo que Dios nos entregó a nosotros. Y es duro cuando uno ve que le entregan a otro lo que Dios le dio a uno.
Es duro. Pero ¿cuál es la consecuencia? El no conocer al Señor. ¿Listo? Entonces, ¿cuál es la solución? Tener un concepto correcto de Dios. Dice Hebreos 11:11. Por la fe, también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel. ¿Quién lo había? ¿Qué creía Sara de Dios? Que él era fiel. ¿Quién es fiel? El que no se va. ¿Quién es fiel? El que no me deja metida. ¿Quién es fiel? El que no me abandona. ¿Quién es fiel? El que no me traiciona. Ese es fiel. Y ella creía que ¿quién era fiel? Dios. Y por eso Sara alcanzó una promesa. Cada uno, yo quiero que se pregunte en este momento, ¿qué conoce usted de Dios? No que le hayan predicado. Yo me acuerdo, en este momento me acuerdo de algo. Una vez hicimos un congreso de jóvenes y tenían que traer lo mínimo, lo del almuerzo. Nosotros habíamos puesto todo el resto. Se quedaban en la sede nuestra varios días. Y yo les dije, escriban en un papelito qué conocen de Dios. Eso fue hace muchos años. Y todos escribieron que es mi papá. Casi todos. Y yo les dije, ¿por qué la mitad de ustedes llegaron sin lo del almuerzo de estos días? El papá de ustedes es un miserable tacaño. Ese no es el Dios mío. Dijeron, ay, yo le dije, no, ese Dios, ustedes no conocen al Dios papá. Si lo conocieran, habían llegado con lo del almuerzo. Entonces, a veces decimos religiosamente que conocemos muchas cosas de Dios, pero nuestras circunstancias, ¿qué dicen? Que no. Y tenemos que ser confrontados, ¿cierto? Entonces, Sara conocía que Dios era fiel. ¿Cuáles son los beneficios de la fe? Primero, ganar, ya lo vimos en la parábola de los talentos. El gozo. Tercero, dice Hebreos 11:6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que. Galardonador, ¿sí? O sea, ¿cuál es la consecuencia de la fe? El galardón es un premio. Miren, los que tienen fe en Dios y en su palabra, así las circunstancias le digan estamos perdiendo, porque hay momentos, miren, donde el diablo le dice a uno, ¡golazo! ¿Sí? Y no era que creía. Sí, y uno parece que uno como en el ring queda como así, como mareado, uno fue puerca, ¿qué pasó aquí? Sí, y uno como me pongo a llorar o qué. Pero ahí en esos momentos es donde uno tiene que decirle, Señor, aquí sí, medio atontado todavía, pero no sé qué pasó, aquí me cachetearon. Pero yo sigo creyendo en ti, Señor. No sé cómo, no sé por qué pasó esto. Me duele, Señor, pero yo te creo. Yo te creo, Señor. ¿Y saben cuál es la consecuencia de creerle a Dios? Que hay regalos, que hay recompensas, que hay puertas que se les abren, que no se le abren a otros. ¿Pero por qué se da eso? Porque usted haga muchas cosas en la iglesia. Usted puede servir aquí en la iglesia y creer en su servicio y no ver regalos en su vida. Porque no se trata de lo que usted haga. Se trata de a quién usted le crea. Eso es lo que produce un galardón. Hebreos 11:7. Por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían. Escuchen esto. Empezamos hablando que la fe era lo que no. Dios le dijo a Noé, va a venir algo sobre la tierra. Aún no se ve. Un diluvio, pero ya Dios sabía que venía. ¿Qué hace la fe? Que nosotros seamos advertidos. Miren, en este trabajo pastoral, yo agradezco mucho la oración de las personas. A veces la gente demanda tanto de los pastores y cuando los pastores caen dicen, ay, sí ven, miserables, todos son iguales. Son puras mentiras. Lo que la gente no sabe es que como estamos aquí, el diablo se levanta de unas formas que no se levanta con otros, ¿sí? ¿Por
¿Qué somos nosotros? No, porque somos visibles y así es Satanás de sagaz, ¿sí? Pero hay un secreto. ¿Cuál es? Que el Señor nos advierte. Yo me acuerdo alguna vez que Ale se fue a Israel y iban con él ya unas bien ancianitas y yo no las conocía, y en el aeropuerto las vi. Eso fue hace como, no sé, 10 años. Yo les dije, ay, tan lindas, me lo cuidan. Yo soy la esposa. Ay, bueno. Imagínense que el día que él venía de para acá, de España a Colombia, eran como mis 11 de la noche. Yo empecé a sentir una inquietud en el corazón, pero horrible. Y yo empecé a orar, Señor, pero así, orar, hasta que me quedé dormida ya, tranquila, ¿sí? Alex llegó y pasaron los días, y yo le eché un cuento. Y él me dijo, ay, a mí se me había olvidado contarte. En la hora que yo estaba orando, él se había acabado de montar al avión de España a Colombia. Dijo, imagínate que una vieja, ¿sí?, con un cabello así largo, y me hacía así todo el tiempo. Y yo estaba como medio entontado, ya yo estaba incómodo, pero la vieja me hacía así. Sí, y una vieja linda me decía, y yo no sabía qué hacer, ¿sí? Dijo, pero imagínate que las viejitas se me sentaron una adelante y otra al lado, y miraban para atrás. ¿Y cómo estará la esposa? Y nos dijo que tenían niños, ¿no? Dijo, y yo me sentía tan incómodo porque yo sentía que esas viejitas estaban pensando lo malo de mí, sí, decía él. Porque el Señor nos advierte. No es que Satanás no se levante, pero el Señor nos advierte por la fe. El Señor nos advierte. ¿Saben por qué nosotros? Y el Señor nos dice, pilas, ¿por qué caemos? Porque no tenemos fe para escuchar lo que Él nos está diciendo. Hay relaciones donde el Señor nos advierte, pilas, y uno, ay, sí, ay, no es tan lindo, ay, me derrito. Y el Señor, pilas, el Señor nos advierte, ¿cierto? Dice, acerca de cosas que aún no se veían, y con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Y por eso condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. ¿Saben para qué Dios nos advierte? Para que mi casa se salve, para que mi casa no reciba el daño, porque Satanás quiere venir a humillar mi casa, quiere venir a robar a nuestros hijos emocionalmente, físicamente. ¿Ustedes creen que qué pasa en un divorcio? ¿Quiénes son los que sufren? Uno ya está grande. Uno ora y el Señor de alguna forma lo levanta, pero a los chinitos, el tramacazo que les pega, el Señor nos advierte para que mi casa no sea dañada. Y dice entonces aquí, en Hebreos 33, por fe, y dice que condenó al mundo. ¿Cuál es el mundo? Toda la mentira, y fue justificado. Por la fe conquistaron reinos. ¿Qué hacemos nosotros? Miren cuántas cosas nosotros tenemos que conquistar. Un matrimonio, una ciudad, un pueblo, nuestra familia, ¿sí? Dani, que ahorita se va a conquistar su maestría, eso es un reino. Cada quien tiene que, Cristian, ¿cierto? Con su música, su canal, ese es su reino. ¿Tú quieres conquistar ese reino, Cris? Créele a Dios. Que aunque tu papá y tu mamá te hayan fallado y te hayan dejado, Dios no. Y Dios ama tus sueños. Créele a Dios. Entonces, ¿qué dice acá? Por la fe conquistaron reinos. Hicieron justicia. ¿Qué es justicia? Establecer el reino de Cristo en esta tierra. Alcanzaron promesas. ¿Les gustaron las promesas que vieron? Ay, las promesas de Dios son muy lindas, ¿sí? Cuando dice, y te bendeciré, y abriré las ventanas de los cielos, y yo desnudaré mi brazo, y pelearé contra los que te atacan. A mí se me encanta, ¿sí? ¡Uy, qué promesa tan linda! ¿Esas promesas nos gustan? Nos gustan.
Y yo enseñaré a tus hijos y volveré el corazón de los hijos a los padres y el de los padres a los hijos. Y el mediodía, y dice, y tu noche será como el resplandor del amanecer. O sea, nos encantan. Y te pondré en alto. ¿Nos gustan? Y te restauraré y te limpiaré y te bendeciré y te multiplicaré y te ayudaré. Esas son las promesas de Dios. ¿Cómo alcanzar las promesas de Dios? Creámosle. Y a veces, miren, no es que sea fácil creerles. Toca arrodillarse y decirle, Señor, en esto me está costando tanto creerte, ayúdame a creerte. Como aquel hombre que le dijo, ayuda a mi incredulidad. Conquistaron promesas, taparon bocas de leones. ¿Sí? Porque a veces se levantan leones que nos quieren devorar. A nosotros, a nuestra casa, a nuestras finanzas, a nuestra familia. ¿Y saben qué hace una persona de fe? No se pone a llorar. Ay, bueno, sí, uno se pega sus lloradas también. Pero después de las lloradas, ¿qué hace? Uy, madre, a mí me va a venir. No, Señor. Si está león, ¿cómo? Le tapo esa boca. ¿Sí? Le tapo la boca al que me quiere venir a devorar. O sea, la fe nos vuelve valientes. O sea, si uno es una persona de fe, ¡ay! No. La fe nos vuelve valientes. Dice, apagaron fuegos impetuosos, se levantan fuegos en nuestras vidas, díganme si no. ¿Sí? Por ejemplo, los que tienen hijos adolescentes, me perdonan, así a veces se ponen todos alzados y esos fuegos contra los papás. ¿Usted quiere apagar esos fuegos? Créale a Dios. ¿Sí? Créale a Dios. Evitaron filo de espada. O sea, ¿evitaron qué? La muerte. Sacaron, miren, esta me encanta, sacaron fuerzas de debilidad. Yo me acuerdo que cuando mi mamá murió muy joven, y a mí no me dieron la visa, ya estaba en otro país. Miren, eso para mí fue tan duro, porque ella me decía, yo no me quiero ir hasta que no llegues. Y me negaron 3 veces la visa, como en 3 meses. La presenté en 3 meses, 3 veces. La visa a Canadá. Y la última vez que me la negaron, yo le dije, mami, no me la van a dar. Pero ella me decía, métete por la frontera. Yo tenía visa a Estados Unidos. Me decía, métete por la frontera, métete por la frontera. Yo le decía, no es. Y yo después me arrepentía. Yo dije, yo me hubiera metido por la frontera, pero ya que. Y yo me acuerdo que Dios me dio, y yo estaba embarazada de mi hija menor. Y Dios me dio fuerzas en mi debilidad. Y ahí yo aprendí una frase que no está en la Biblia, pero que es mi verdad. Que Dios pinta de colores mis días oscuros. Él los pinta. Por más oscuros que sean. No quiere decir que cuando usted tiene fe no viva días oscuros. No, hay días donde parece que el sol no sale. Donde parece que todo es gris. Donde parece que avanzamos. Pero como que algo nos retrocede, ¿sí? Pero Dios los pinta de colores, iglesia. Dios los pinta de colores. Dice, se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Y para que oremos les voy a leer un pasaje. Está en Hebreos 12. ¿Quién es el mayor maestro de la fe? ¿Quién? ¿Quién es? ¿Cómo se llama? ¿Quién? A ver, ¿quién? Yo escucho voces. ¿Quién dijo por qué? Jesús. Él es el maestro de todo en todo. Él es el máximo, ¿cierto? Él es lo mejor. Él es el autor. Y miren este pasaje. Hebreos 12 dice, por tanto, nosotros también, teniendo a nuestro alrededor tan grande nube de testigos, despojémonos del peso y del pecado que nos asedia
y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puesto los ojos en Jesús. Aquí nos dan una clave también para la fe. Poner los ojos ¿en quién? No en las circunstancias. No ponga los ojos en el que en quien le traicionó. No, su fe se desborona. ¿Sí? No ponga sus ojos en el trabajo que no ha llegado. No ponga sus ojos en su conflicto, en su atadura, en su depresión. No ponga sus ojos ahí. ¿En quién tenemos, en los defectos, en las debilidades de otros, en quién tenemos que colocar nuestros ojos? No ponga sus ojos en su papá que se fue, en lo miserable que es usted, en lo desfavorecido, en lo mal que le ha ido, en todos los errores que ha cometido. No, ¿en qué tengo que poner mis ojos? En Jesús, dice acá, en Jesús, el que calma la tormenta, el que venció el pecado en la cruz del Calvario, el que le aplastó la cabeza a Satanás, el que venció mi carne, el que sanó mi depresión en esa cruz. Ahí tengo que poner yo los ojos, puesto los ojos en Jesús. Dice, el cual, y aquí hay una clave de Jesús para tener fe, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz. O sea, el Señor tuvo fe, pero ¿cómo tuvo fe? Aquí nos da un consejo, una pista. Por el gozo que había por delante. ¿La cruz es chévere? Es anti-chévere. Sí, entonces la cruz es que a mí me toca decir, Señor, estas son mis expectativas, esto era lo que yo quería, pero no fue así. Señor, no quiero esto, no me gusta, no lo quisiera vivir, pero está pasando. Bueno, esa es la cruz, ¿sí? Cuando yo tengo que llevar mi carne a la cruz. Y el Señor sufrió eso, dice, por el gozo puesto por delante. Sepan algo, iglesia, que siempre que estamos viviendo algo difícil y le creemos a Dios, va a haber un gozo adelante. Téngalo claro. Satanás no quiere que usted lo crea, para que usted no crea, porque él sabe que de las cosas más poderosas que Dios nos ha dado es el creerle. Créale a Dios. Y dice, menospreciando el oprobio. ¿Qué más hizo Jesús? ¿Qué es el oprobio? ¿Quién me dice qué es el oprobio? ¿Ah? ¿Cómo? ¿Oprobio? ¿Cómo dice? La vergüenza. Díganme a quién le gusta ser avergonzado. ¿Sí? Cuando uno lo echan de un trabajo, cuando uno le dijo a todo el mundo, ay, me voy a conseguir el trabajo y no se lo dieron. ¿Eso nos gusta? No. Cuando uno le ponen los cachos, ¿eso nos gusta? Ah, uno dice, todo el mundo, ay, pobrecita, moda, pobrecita, sí. Entonces, pero uno, porque no nos gusta ¿qué? La vergüenza. Pero miren lo que dice Jesús. ¿Qué hizo Jesús? Lo vio como poco. Ay, que me digan pobrecita de malas. Me vale. Sí, no pasa nada. Pero a veces nosotros, ¿qué hacemos y por qué se debilita nuestra fe? Nos cogemos y cogemos la vergüenza. Ay, no, todo el mundo me dice pobrecita. Ay, y eso engrandece. Ay, no, qué pena, me voy a poner ay, que no me vean. ¿Sí? ¿Y qué hacemos con la vergüenza? La exaltamos, la engrandecemos, ¿sí? No, Jesús la vio como poca. Pues si la voy a vivir, ¿qué? Pues la vivo, no pasa nada. Vean como poca la vergüenza. Y dice, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Porque aún no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado. O sea, si usted quiere tener fe, piensa en Jesús. O sea, él sí batalló contra el pecado hasta la ¿qué?
hasta la muerte. Ninguno de nosotros ha hecho eso. Ay, que uno se pone, yo no sé si ustedes son flojos, pero a mí me hacen algo y es delicada, quisquillosa, ay, me derrito. Entonces yo me acuerdo de Jesús y yo digo, ay, esto no es nada así, para ubicarme. A mí me toca hacer esos ejercicios porque soy pasada, para ubicarme. Y en este mismo pasaje sigue diciendo, donde nos da una lección de fe. Dice acá, mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios. ¿Qué es la gracia? Son los milagros. Es su favor, son las promesas cumplidas, son las consecuencias de la fe. Que brotando alguna raíz de amargura os estorbe. Imagínense esto, ¿qué hace Satanás? Cuando usted no tiene fe, ¿en qué se desemboca? En amargura. ¡Uy, qué rabia! Yo soy la pobrecita y me la hicieron. ¡Ay, qué rabia! ¿Y qué se genera en el corazón? Mucha amargura. ¿Y saben qué hace Satanás? Dice, no, la cacheteé y aparte quedó jodida porque a los otros les va súper bien y ella por amargada no entra el milagro. Y uno le da una piedra, uno dice, pero ¿cómo les va tan bien, miserables? De pronto ellos están felices en su pecado. Y uno fue el que quedó amargado y ellos no están amargados. Es irónico. Y siguen recibiendo los milagros de Dios y uno dice, no, pero deberían arder. No arden. Porque es que la Biblia dice que el que está amargado es el que no recibe, ¿sí? Entonces, ¿qué hay que hacer? Para que no se apague la fe, no permitamos la amargura en el corazón. Dice que nos estorba y aparte contamina a muchos. Y con este pasaje quiero terminar. No sea que haya algún fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Porque ya sabéis que aún después, deseando la oportunidad para heredar la bendición, y dice que procurándola con lágrimas, ya no lo logró. ¿Quién fue Esaú? Esaú y Jacob eran hermanos. Y dice que él vendió la bendición por un plato de lentejas. ¿Cuál era la bendición? Cuando Jacob cuando Isaac bendijo a Jacob, que fue el que robó la bendición. Y miren, Jacob era un tramposo, Jacob era de todo, pero Jacob la tenía clara. Su fortaleza estaba en Dios. Lo más grande que a él le podía pasar era que Dios lo bendijera. No estaba en él y en sus obras, estaba en el cielo. Y Jacob dijo, como sea, yo me quedo con esa bendición. Y entonces le pertenecía al otro hermano y le dijo al hermano, venga. El hermano llegó con hambre y le dijo, yo le doy un plato de lentejas y véndamela. Y el hermano se la vendió. ¿Y saben qué dice la bendición? Cuando Isaac bendijo a Jacob, dice, y te bendiga Dios con trigo y con vino. ¿Ustedes saben quién es el trigo y quién es el vino? Es Jesucristo. ¿Ustedes saben qué fue lo que no soltó Jacob? A Cristo. O sea, qué visión tan preciosa la de este hombre. Porque ellos no tenían al Espíritu Santo morando en ellos como nosotros. Él pudo ver a Cristo. Y con esto termino, iglesia. ¿Cuál debe ser nuestra fe? ¿Y cuál debe ser la bendición, así como Jacob, que nosotros la arrebatamos? Así seamos fregados, inmaduros, tramposos, lo que sea. Es Cristo. Señor, tú moriste por mí en esa cruz. Tú venciste este pecado en mi carne. Tú venciste a Satanás en esa cruz. Tú, Señor, me sanaste en esa cruz, tus obras, tu justicia. Eso es lo que hizo Jacob. Se apropió de la bendición de lo que ¿quién había hecho? Cristo. Y hoy vamos a tomar la Santa Cena, iglesia. Pero yo le invito a que cuando usted tome esa Santa Cena, usted se abrace a Cristo. Imagínense que esta parte del mensaje no estaba y ayer me desperté en la madrugada y vino este pasaje, estos dos pasajes.
Y yo sentí en mi espíritu preguntarles esto. ¿Por qué están vendiendo su bendición? Cada uno, dígale al Espíritu Santo que le diga. ¿Por qué plato de lentejas? A veces uno vende su bendición por una ofensa. Sí, me ofendieron y yo vendo mi bendición. Yo abandono a Cristo y me entrego a Satanás y al odio. Por una traición. ¿Una traición es un plato de lentejas? Por supuesto, no vale nada para que yo ensucie mi corazón. ¿Por un fracaso? ¿Por alguien que le abandonó? ¿Por alguien que no cree en usted? Yo quiero, iglesia, que ustedes se pregunten, porque esta era una pregunta que el Espíritu Santo ponía con fuerza en mi corazón. Miren, ¿por qué a veces no venimos a la iglesia? En la iglesia ha pasado algo curioso las últimas semanas, y es que hay cosas que solo en este espacio, ¡pum!, Dios me las aclara. Yo digo, uy, yo necesitaba esta respuesta. ¿Sí? Ahorita aquí en los mensajes, ¡pah!, Ángela dijo algo y ¡prum!, Señor de una vez como que me alineó, ¿sí? Y ya, la cogí, pero así, rapidito. Entonces, ¿por qué estás vendiendo? ¿Por qué plato de lenteja? ¿Por más plata? ¿Por más trabajo? Son platos de lenteja, iglesia. Y quiero que se lo pregunten para que oremos. Porque la fe nos da grandes resultados y Dios quiere bendecirnos, iglesia. Dios lo quiere. Dios quiere levantarnos. Dios quiere prosperarnos. Dios no quiere que nosotros seamos más de los que nos roban, de los que perdemos, de los que nos pisotean. ¿Alguien cree eso aquí en este lugar? ¿Ustedes lo creen? ¿De los traicionados, de los pobrecitos? No. Pero para eso, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que creer. Creer a Dios y sus promesas. Entonces vamos a colocarnos en pie y vamos a orar. Mi querido, qué alegría saber que estás súper conectado disfrutando de estos preciosos mensajes. Si hoy estás conectado por Facebook, te invitamos a que nos des un like y que lo compartas con otros para que podamos llegar a más personas. Nos encanta que te conectes con nosotros como iglesia por medio de las redes. Te invitamos a que nos busques en Instagram como Inspiración DC y recuerda que también tenemos un canal en YouTube. Claro que sí, allí encontrarás unas series espectaculares que estamos seguros te van a ayudar al fortalecimiento en tu relación con Dios. En YouTube, danos me gusta, suscríbete y activa la campanita de las notificaciones. Nos vemos pronto.